Hablando con un monstruo. Capítulo 17, Monstruos. 17, el viento aulló mientras se zambullía en los cielos, su cabello se arrastraba detrás de él mientras miraba hacia adelante. Su mirada estaba desenfocada y vacía, sus ojos eran dos orbes aburridos descansando en un rostro sin emociones. ¿Cuánto tiempo había estado volando ahora? No podía decirlo con certeza, tampoco sabía su destino. No tenía un hogar al que regresar ahora, ningún lugar que pudiera llamar suyo. Se había detenido en algunas casas en los últimos días, estudiándolas atentamente antes de finalmente decidir seguir adelante. En ese entonces, había sido simplemente una cuestión de elegir un hogar, masacrar a sus residentes con su hermana a su lado y mudarse allí. Sin ella, se encontró dudando. ¿Y si los vecinos se dieran cuenta? Antes, apenas importaba si las personas sabían o no dónde vivían. No existía nadie que pudiera rivalizar con su poder combinado. Pero ahora, si solo un gusano entrometido lo vio, podrían filtrar la información a las noticias, que luego podrían transmitir su paradero, o eso supuso. Blondie podría estar en su puerta en cuestión de días. Una parte de Seventeen sintió que solo estaba siendo paranoico. Sin embargo, otra parte de él sentía que sus temores estaban completamente justificados. ¿Por qué Blondie no intentaría cazarlo ahora que había desaparecido del radar? Es lo que haría yo si fuera él. Obligó a su mente a pasar a otros temas. Pensó brevemente si su pequeño truco en ese maldito laboratorio había sido noticia. ¿No había prestado atención a lo que los humanos estaban haciendo durante la última semana? ¿Realmente ya había pasado una semana? El tiempo había pasado tan rápido y, sin embargo, había hecho tan poco con él. Se preguntó cuántas veces ya había dado la vuelta a la Tierra, y solo se detenía por breves respiros cuando se encontraba flotando sobre una parte particularmente aislada del bosque. Siempre había tenido una afinidad por el aire libre, hacia la naturaleza. Era tan pacífico. Lo relajaba estar donde estaban los árboles y las montañas, lejos de la molestia que era la humanidad. Siempre había aprovechado la oportunidad de ir de campamento, incluso antes de que el Dr. Gero lo encontrara. Por supuesto, 18 siempre había sido todo lo contrario, amaba el entorno urbano de la ciudad, amaba ir de compras y otras actividades femeninas. Convencerla para que se uniera a él en un viaje de campamento siempre había sido una tarea ardua, tanto que a menudo se resignaba a simplemente ir solo cuando el impulso lo dominaba. Su mirada desinteresada se posó en el suelo de abajo, pasando rápidamente en un borrón de ricos verdes y marrones fangosos. Se dio cuenta de que finalmente había pasado el clima desértico seco que parecía extenderse durante años, habiendo llegado a lo que parecía ser una especie de denso bosque. 17 redujo la velocidad hasta detenerse, sus ojos se posaron en un tramo de río relativamente delgado que se extendía más allá de lo que el ojo podía ver. Los sonidos del agua corriendo, sus tonos constantes y dóciles lo calmaron mientras escuchaba. Eventualmente, el androide decidió descender a sus orillas, sus pies crujían y se hundían ligeramente en la arena. Sus ojos se detuvieron en la orilla del río, recordando una vez que había visto a 18 sentarse en un borde muy parecido a este durante una de las pocas veces que ella realmente había estado de acuerdo. Unirse a él en la naturaleza. Se la imaginó allí ahora, pateando las piernas en el agua mientras se sentaba, el lenguaje corporal expresando aburrimiento, pero siempre podía notar en algún lugar de sus ojos un disfrute tácito. Incluso ella debe cansarse de todas las luces artificiales de la ciudad y los ruidos intrusivos de los vehículos. 18 y dijo el nombre en una voz no más alta que un susurro. A pesar de su decisión de dejar a su hermana, eso no impidió que sus pensamientos regresaran constantemente a la joven. Ella había sido, no, todavía era su hermana, incluso si ya no sentía que podía confiar en ella. Me pregunto si ella todavía está con él. Frunció el ceño ante la idea. A pesar de que nunca dijo directamente que había formado algún tipo de relación con la maravilla de un solo brazo, su conversación final había sido confirmación suficiente para 17. Supongo que esos pequeños viajes para hacer ejercicio, fueron con él. Sus ojos se abrieron de golpe, dándose cuenta de la implicación. No es así. Te prometo que no estamos y vete, 18. Sus ojos se cerraron mientras recordaba el recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué la había hecho cambiar de bando tan abruptamente? Y si la relación entre ella y Blondie no era romántica como él supuso de inmediato, entonces ¿qué era? Una parte de él deseaba haberla dejado hablar en esos momentos, dejar que se explicara para que no tuviera esas preguntas candentes en el fondo de su mente. ¿Fui yo?
Una parte de 17 se había culpado a sí mismo. ¿Había sido culpa suya por su abrupta traición? Ella había estado actuando extraño, justo antes de lo que le gustaba llamar el incidente. Robó una mirada a su brazo perdido. No podía descartar por completo la posibilidad, por mucho que la odiara. Realmente había sido tan mal hermano que ella decidió desafiarlo de la peor manera posible. Nunca lo había visto de esa manera. Siempre había pensado que su relación era saludable, bueno, tan saludable como dos androides asesinos en masa podrían serlo. Suspiró, con la mirada baja. Supuso que no importaba, ahora. Lo hecho estaba. Además, había perdido su última oportunidad de volver a ser el mismo del pasado días atrás. Cuando ese bastardo de Challenger se las había arreglado para arruinar sus planes por completo. Sin la ayuda de 18, no había ninguna posibilidad de volver a su antigua vida. No puedo hacer nada al respecto ahora. Su voz dijo en un tono derrotado. Dándose la vuelta, encontró un bonito árbol contra el que apoyarse, deslizándose hacia abajo mientras ponía una sola rodilla en su pecho. Sus ojos escanearon las corrientes a medida que pasaban. En cuestión de minutos, o tal vez habían pasado horas, ya no podía decirlo, un pequeño conejo de color gris saltó a la vista. La cabeza de 17 se inclinó lentamente hacia un lado, estudiando a la criatura. Observó cómo sus ojos se volvían para examinarlo, decidiendo si era o no una amenaza, antes de que se moviera y comenzara a masticar un poco de follaje a lo largo del lado opuesto del río. 17 pensó en levantar una mano y acabar con la pequeña criatura, pero finalmente optó por no aceptar la idea. Supuso que podía permitir que la criatura viviera. Aunque solo sea porque le proporcionó algo para mirar aparte de los árboles aburridos y el agua en constante cambio. Si bien no era una regla que siempre siguiera, generalmente dejaba en paz a la vida silvestre cuando la encontraba. Algo acerca de que ellos no sabían que él era una amenaza directa era agradable para él. Todos los humanos en el mundo se alejarían gritando en el momento en que lo reconocieran, pero no los animales. No, lo consideraban como a cualquier otra persona y lo dejaban solo mientras él hiciera lo mismo. Eventualmente, el pequeño conejito se perdió de vista y los párpados de Seventeen cayeron. El sol comenzaba a ponerse, y descubrió que su fuerza de voluntad para permanecer despierto se agotaba lentamente. Si bien su cuerpo nunca se cansaba de verdad, su mente seguro que sí. Una parte de él solo quería dormir, despertar y darse cuenta de que todo esto había sido solo un mal sueño. Tal vez, solo tal vez, podría dormir tanto que Gohan muriera de viejo. 17 era inmortal, ¿no? Al menos, esa había sido su teoría y la de su hermana. Tal vez, si se fuera a dormir y se quedara dormido, simplemente podía esperar hasta que todo este fiasco terminara. Su hermana todavía estaría viva, al menos. Eso era seguro. Podía levantarse, estirarse, y las cosas volverían a ser como eran antes de todo esto. Con la ventaja adicional de que Gohan está muerto en el suelo. Sintió que sus labios se curvaban en una sutil sonrisa. La idea tranquilizó al androide para que se durmiera. Cell deseaba poder morir. Pensó que tenía que expirar en algún momento. Ninguna criatura, independientemente de su composición genética, podría continuar sobreviviendo en condiciones como estas, ¿o sí? Su cuerpo estaba destrozado, desgarrado e incluso cortado de sí mismo en algunos lugares. Podía sentir el peso de toda la montaña encima de él, aplastándolo en un tormento sin fin. Rocas afiladas y dentadas se clavaron en su carne, una de las piedras le había arrancado el brazo en el colapso cuando su piel había sido quemada por la explosión de 18. Podía sentir que su extremidad intentaba volver a crecer, solo para que la piedra impidiera su progreso. Tendría que cambiar, encontrar algún lugar con espacio antes de que pudiera intentar restaurar el brazo. Quería gritar de dolor, pero su tumba terrenal hacía tiempo que se había quedado sin oxígeno. Sus pulmones se sentían como si estuvieran cubiertos de lava mientras continuaban un intento inútil de tomar aire, solo para encontrarse con nada. Con la mano que le quedaba, se estiró, intentando impulsarse hacia donde creía que estaba arriba. Oyó que la tierra se movía a su alrededor mientras lo hacía. De repente, una roca hecha añicos se deslizó y se estrelló contra una de sus piernas mientras aplastaba la extremidad con un impacto repugnantemente húmedo. Cell hizo una mueca mientras procesaba el intenso dolor, incapaz de dejar escapar un grito. Tan débil y su pierna volvió a crecer de inmediato, lentamente esta vez, ya que su energía era tan poca que no estaba seguro de si sería capaz de regenerar la extremidad. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había comido?
¿Cuánto tiempo había estado atrapado bajo la superficie de la Tierra? Tuvo que suponer que varios amaneceres habían ido y venido, aunque sin luz, era difícil saberlo. Necesito comida. Sin una víctima oportuna para restaurar su energía, Cell no sabía cuánto tiempo podría durar aquí. Había esperado morir hace mucho tiempo, pero parecía que el genio del Dr. Gero superaba incluso sus propias expectativas. Se preguntó si alguna vez moriría, si el Dr. Gero realmente había logrado crear un ser verdaderamente inmortal, solo para quedar atrapado bajo la tierra, para nunca completarse por completo. El concepto lo aterrorizaba. Lo motivó a moverse incluso cuando tenía ganas de darse por vencido, porque no podía darse por vencido. Rendirse significaría pasar una eternidad aquí abajo, tragado por la tierra, sintiendo que su pecho iba a estallar por la falta de oxígeno, pero sin cumplir nunca con la amenaza. Ese destino no era para él. No, se negaba a creerlo. Con un tirón brusco, se arrancó el muslo de la pierna ahora inútil y rota. Se cerró, sintiendo aún más de su antinatural sangre viridescente brotar de la nueva herida. Este proceso fue una agonía absoluta. Arrástrese unos centímetros, todavía con el inmenso peso de miles de libras de tierra encima de él, solo para que las piedras se muevan por el movimiento y colapsen en una parte de él que eventualmente tendría que ser arrancada para que él pueda continuar. Y todo fue por ella. 18 y gruñó mientras imaginaba su rostro en su mente. Había hecho varias promesas mentales para vengarse del androide que le había hecho esto. No sabía qué podía hacerle a la mujer para replicar la cantidad de dolor por el que estaba pasando. ¿Qué plan podría formar para comparar? No se me ocurrió nada. Tendré que pensar en algo. Sus pensamientos surgieron lentamente, probablemente como un efecto secundario de la frecuencia con la que se veía obligado a regenerarse. El concepto de buscar venganza contra el androide rubio había sido tanto una motivación para continuar como el miedo de quedar atrapado aquí abajo para siempre. Cell continuó avanzando, arrancando extremidades cuando tenía que hacerlo, optando por dejar otras extremidades arrancadas para conservar la poca energía que le quedaba. Con una mano temblorosa, se metió en un trozo de tierra. Si bien no era suave, ya que todavía estaba compactado y era difícil de atravesar, significaba que no tenía que preocuparse de que uno de sus brazos o piernas fueran aplastados por una piedra desplazada. Trató de respirar aliviado, falló, y luego se puso a trabajar tratando de volver a crecer un brazo que había perdido minutos antes. Él frunció el ceño. Su cuerpo se puso rígido. El pánico comenzó a aparecer cuando lo intentó por segunda vez, sin ningún efecto. Parecía que finalmente había alcanzado su límite genético. No importaba cuánto intentara provocar su factor de curación namekiano, su cuerpo no obedecía. Ya no tenía la energía para volver a crecer. Cell detuvo su progreso cuando se dio cuenta de esto. Además de su brazo perdido, también sufría de la falta de una pierna en su lado derecho. Si sigo, si vuelvo a atascarme, si se encontrara con otra capa de piedras como la última, podría significar el final para él. Sufriría la pérdida del brazo que le quedaba, y eso sería todo. Estaría atrapado, incapaz de liberarse, perdido bajo la tierra por toda la eternidad. O tal vez no, y si su regeneración pudiera verse abrumada, ¿quién puede decir cuánto tiempo le llevaría finalmente morir de hambre? Sabía que en su forma perfecta, sería capaz de recuperarse de cualquier cosa. Su cuerpo podría durar para siempre sin ningún medio externo, pero eso fue cuando estuvo completo. Tal como estaba ahora, no tenía idea de si su forma imperfecta tenía la misma durabilidad. La vacilación de Cell duró poco cuando comenzó a gatear lentamente una vez más. No era como si tuviera muchas opciones. O pierde su último brazo en el esfuerzo por liberarse, o muere aquí sin conocer nunca la verdadera perfección. El pensamiento lo enfermó. Su brazo se hundió en la tierra, arrastrando el resto de su cuerpo roto hacia arriba antes de repetir el proceso, todo él temblando por el esfuerzo. Obligó a su mente a pensar en todas las cosas terribles que le haría a Android 18 para distraerse del esfuerzo. Era una perspectiva complicada, ya que sabía que todavía la necesitaba para completarse. Eso significaba que cualquier cosa que le hiciera, tendría que tener cuidado de no dañar su núcleo de energía, que era lo que realmente importaba. Tal vez podría simplemente arrancarle todas las extremidades. Un castigo apropiado para lo que estaba sufriendo. Se preguntó si eso tendría algún tipo de efecto inverso en su producción de energía. Sus pensamientos se vaciaron. Su mano acababa de avanzar en un movimiento practicado, esperando agarrar otro puñado de tierra para arrastrarse hacia arriba de nuevo. En cambio, sintió aire.
La creación final del Dr. Gero se revolvió cuando dobló su brazo, empujando hacia abajo la superficie plana de la Tierra antes de levantar el resto de sí mismo. Su cabeza salió disparada de la Tierra, rociando tierra por todas partes cuando respiró por primera vez en mucho tiempo. Jadeó, tomando largas y codiciosas bocanadas de aire. Luego, dejó caer la cabeza hacia atrás y dejó escapar un rugido primitivo lleno de ira. 2 horas después, el sol comenzó a deslizarse lentamente detrás del horizonte, sus últimos rayos de luz caían en cascada sobre la densa línea de árboles. Cell finalmente había encontrado la fuerza para volver a crecer sus extremidades previamente amputadas, capaz de gatear y moverse a su antojo. El proceso le había llevado mucho más tiempo de lo que esperaba. Incapaz de cazar como lo hacía normalmente, se vio obligado a arrastrarse a un lugar oculto dentro de un conjunto de arbustos y esperar a que se acercara una presa adecuada. Afortunadamente, no había pasado mucho tiempo antes de que un joven tigre dientes de sable apareciera en su punto de mira. La comida había sido suficiente para que Cell restaurara su cuerpo a su estado normal. Sin embargo, sus reservas de energía todavía eran lamentablemente bajas y requerirían mucha más comida para que se reponga por completo. Maldito androide. Cell se mantuvo agachado, sus piernas movían como una araña mientras atravesaba el terreno irregular del suelo del bosque. Había intentado caminar erguido varias veces en el pasado, pero el proceso no le parecía natural. Arrastrarse parecía un medio de viaje mucho más eficiente. Al menos hasta que descubrió cómo volar. Podía escuchar los sonidos de una corriente adelante e inmediatamente se emocionó. Agua significa animales. Un río era un punto de encuentro natural para la vida silvestre tal como él la entendía. Una fuente de agua siempre atraía a aquellos que buscaban saciar su sed, sin mencionar que los peces dentro de sus corrientes a menudo se capturaban fácilmente. A pesar de su estado aún debilitado, sus movimientos se hicieron más rápidos, ansioso por descubrir qué acechaba a su estómago hambriento. Después de un breve sprint a 4 patas, finalmente rompió la línea de árboles. Sus ojos de gato inmediatamente se fijaron en un pequeño conejito gris que intentaba retirarse a un grupo de arbustos a su derecha, probablemente asustado por sus movimientos apresurados. Su cola resultó demasiado rápida para el pequeño conejo. Después de absorber la comida trivial en su ser, Cell se acercó a la fuente de agua. Sus ojos comenzaron a dilatarse para compensar la poca iluminación. Entrecerró los ojos, buscando en las profundidades del río su próxima comida cuando una forma al otro lado del río llamó su atención. Girando la cabeza, estudió la figura con curiosidad. ¿Un humano? Todo el camino hasta aquí. Allí, desplomado contra un gran árbol, estaba la forma innegable de una persona. Era extraño para Cell encontrar gente tan lejos en el desierto, pero eso no significaba que iba a ignorar una comida tan fácil. Había descubierto que las personas eran a menudo la mejor fuente de alimento para reponer sus reservas, sin mencionar la emoción de descubrir algo nuevo sobre el mundo de la persona que ingería. Sintió que su estómago rugía antes de deslizarse rápidamente al agua. La corriente era fuerte, pero el cuerpo de Cell se adaptó fácilmente al nuevo terreno. Con los brazos pegados a los costados, su cola se movió para actuar como una aleta mientras comenzaba a serpentear por el agua como había visto hacer a los peces tantas veces antes. En cuestión de momentos, cruzó el arroyo y sacó su forma enorme y delgada de la orilla del río. Comenzó a arrastrarse lentamente hacia la figura dormida. Mientras lo hacía, su cabeza se inclinó hacia un lado, confundido. Algo en este individuo parecía familiar, aunque no estaba seguro de dónde podría haberlo visto antes. No fue hasta que se las arregló para cerrar la distancia entre ellos a apenas 10 pies que se dio cuenta de a quién estaba mirando. Todo su cuerpo se congeló en su movimiento. Ni siquiera se atrevió a parpadear, menos lo hizo y la figura desapareció, revelando que no era más que sus hambrientos delirios en el trabajo. Android 17. No podía creerlo. ¿Qué estaba haciendo Android 17 aquí de todos los lugares? ¿Qué más? ¿Por qué había elegido un lugar tan extraño para descansar? De hecho, los androides necesitaban descansar para empezar. ¿Eran máquinas, no? La forma de Cell permaneció completamente inmóvil mientras examinaba al androide en reposo. Sabía que los androides 17 y 18 eran del diseño del Dr. Gero, y probablemente tenían sensores muy superiores a los de un humano normal. Era posible que un solo ruido sutil fuera suficiente para despertar a la máquina dormida. Tengo que ser cuidadoso y sabía que era verdad. En ese momento, estaba tanto en una situación altamente oportunista como peligrosa.
Si despertaba al androide, no había ninguna duda en su mente de que el androide 17 buscaría matarlo como lo había hecho su hermano. ¿Dónde está Android 18? Por lo que entendía, los dos habían sido aparentemente inseparables. Eran mellizos, hermanos de nacimiento y, por lo que él entendía, enormemente leales el uno al otro. No tenía mucho sentido que uno se alejara tanto del otro, sin mencionar que eligió descansar en medio de la nada. Qué extraño. Había pensado que era inusual cuando los dos habían visitado el ahora diezmado laboratorio por separado, pero lo había atribuido como poco más que una casualidad. Era posible que uno estuviera lejos del otro por un tiempo y aún así regresara más tarde. Ahora, junto con la nueva apariencia peculiar de Android 18, Cell estaba mucho menos seguro de qué pensar. Sus ojos se abrieron paso arriba y abajo del androide. Si su rostro hubiera podido hacerlo, habría fruncido el ceño. Su brazo se ha ido. La extremidad estaba completamente cortada a la altura del hombro. Estaba dolorosamente claro que Android 17 había sufrido una herida considerable. ¿Había sido de una batalla entre los dos androides? ¿Era esa la razón por la que ahora viajaban por separado? Cell se encontró cada vez más enojado con el androide dormido. No sabía la naturaleza de la herida, pero existía la posibilidad de que una lesión tan significativa pudiera resultar en una versión menos que perfecta de sí mismo una vez que absorbiera al joven. Se encontró deseando que Android 17 se hubiera cuidado mejor. ¿No sabía que era necesario para la última forma de vida? No, no lo haría. Teniendo en cuenta lo despistada que había sido su hermana con respecto a sí mismo, parecía que ninguno de los hermanos era consciente de lo que realmente estaban destinados a convertirse. Además, Cell se había dado cuenta rápidamente de que tenía la rara oportunidad de acelerar el destino de Seventeen. Antes, Cell había asumido que llevaría años absorber cuidadosamente víctima tras víctima. Tendría que ser lento con su desarrollo, asegurándose de no llamar la atención no deseada de los androides o de Son Gohan, quien sospechaba que todavía estaba vivo. Sin embargo, ahora tenía la oportunidad de renunciar a toda esa lucha, de tomar a 17 aquí y ahora antes de que el androide supiera lo que estaba pasando. Cell podía sentir los instintos programados del Dr. Gero instándolo a hacerlo, a arrastrarse lentamente y absorber una de las dos piezas que necesitaba para lograr la perfección. Otra parte de Cell dudaba. ¿Y si despertaba al peligroso androide? ¿Entonces qué? ¿Tendría siquiera la oportunidad de escapar? Independientemente de los peligros, Cell descubrió que su cuerpo comenzaba a arrastrarse hacia la figura dormida. Era cierto que estaba arriesgando mucho su vida al hacerlo, pero el potencial de obtener una parte tan vital de su perfección años antes de creer que estaba listo era demasiado para ignorarlo. Los ojos amarillos de Cell se negaron a dejar a 17, se negaron incluso a parpadear mientras se acercaba sigilosamente al hombre dormido. Todas sus extremidades trabajaron con cuidado, aplastando la hierba indómita mientras trataba de mitigar el sonido de su aproximación. Mentalmente maldijo el follaje por existir en este momento, produciendo pequeños sonidos crujientes que parecían tan fuertes a pesar de que la corriente se precipitaba a solo unos pocos metros de distancia. Finalmente, después de varios momentos de dolor, había cerrado la distancia entre él y su pieza de perfección. Observó el pecho de 17 subir y bajar, suaves bocanadas de aire escapando de las fosas nasales del joven. ¿Siquiera Seventeen necesitaba respirar? ¿O era un hábito natural desde antes de que el Dr. Gero los tomara graciosamente para convertirlos en algo más? Cell siempre había tenido una sólida comprensión de los dos androides. Razonó que era un diseño del Dr. Gero, asegurándose de que Cell tendría la mejor oportunidad de cazarlos una vez que se volviera lo suficientemente poderoso como para tomarlos por sí mismo. Colocó su cola sobre su hombro, todavía moviéndose lentamente para no despertar accidentalmente al hombre. Incluso ahora, sabía que su premio no estaba asegurado. Tendría que hacer que tragar al androide fuera un movimiento rápido y probablemente apresurado. Una pena, ya que siempre había imaginado el proceso como algo que podía saborear, algo para disfrutar como la gente disfruta de la comida normal, o eso había llegado a entender después de tragarse a un hombre obeso que había estado caminando con uno de esas armas de cañón largo en su hombro. Cell vilipendió el recuerdo. Todavía odiaba esos molestos artilugios. Se lamió los labios. Imaginó que ya no los encontraría tan molestos una vez que el poder de Seventeen se convirtiera en el suyo. La punta en forma de aguja de su cola comenzó a expandirse lentamente, convirtiéndose en una gran boca abierta, más ancha que los hombros de 17 mientras se cernía sobre el androide.
Una vez más, había sabido instintivamente que estaba destinado a absorber las segundas creaciones más impresionantes del Dr. Gero de esta manera. No podía tragarlos con el mismo método que absorbió otras formas de vida, ya que necesitaba asegurarse de que los mecanismos internos dentro de Seventeen permanecieran intactos. Descendió lentamente por la cola, preparándose para golpear la extremidad hacia abajo, envolviendo a la figura dormida en un movimiento rápido. Necesitaba asegurarse de que 17 no tuviera absolutamente ninguna posibilidad de tomar represalias. Con suerte, despertaría confundido y perdería la oportunidad de luchar en su estado desorientado. Zell saltó cuando los sonidos de un fuerte crujido lo sobresaltaron. Su cabeza se giró bruscamente hacia un lado, sus ojos se clavaron en un pequeño mapache que había salido de un gran parche de arbustos a solo unos metros de distancia. Los ojos de Zell se encontraron, e inmediatamente el mapache se tensó, su pelaje se erizó en un intento de parecer más grande. Dirigió sus colmillos hacia Zell mientras dejaba escapar un agudo gruñido, retrocediendo rápidamente hacia el arbusto. La cabeza de Zell volvió a Seventeen. El cuerpo del androide se movió, despertando de su sueño. No. Sabía que estaba a punto de perder su oportunidad. En un movimiento desesperado, la cola de Zell cayó rápidamente justo cuando los ojos de Seventeen se abrieron de golpe, con el ceño fruncido por la confusión. Su torso superior desapareció un momento después, envuelto por la cola de serpiente de Zell. Por un momento, Zell sintió que su victoria estaba asegurada, su miembro se movió rápidamente mientras descendía, tragando aún más del androide. He ganado. La euforía del pensamiento hizo que Zell se estremeciera de placer. Ahora solo era cuestión de encontrar a Android 18. ¿Dónde estaría ella? Su cola explotó. La extremidad salió disparada en todas direcciones cuando Zell fue arrojado hacia atrás por la fuerza. Su impulso fue detenido por un árbol que se partió cuando lo golpeó, su cabeza golpeó hacia atrás en un movimiento violento que lo dejó aturdido mientras se desplomaba contra el suelo. Se tomó unos momentos de niebla para recuperarse, entrecerró los ojos mientras procesaba el intenso dolor de perder la cola primero y luego los moretones colectivos en la espalda. ¿Lo que acaba de suceder? Su mente se sentía confusa mientras se sentaba. ¿No había ganado? ¿Se había tragado casi por completo al androide? ¿Cómo había fallado? Rápidamente, sus pensamientos se aclararon cuando su cabeza se levantó de golpe, con los ojos ahora muy abiertos mientras se volvía hacia la fuente de su dolor. Miró a los ojos de Android 17. Había odio en esos ojos, un gruñido furioso consumía sus rasgos mientras miraba a Zell con el puño cerrado. Zell sintió que su cuerpo temblaba de miedo. 17, ¿qué carajo es eso? La criatura tenía casi la forma de un hombre, con extremidades largas y delgadas protegidas por un caparazón verde salpicado de formas negras al azar. Sus manos se parecían a las de un hombre, aunque cada uno de sus pies solo tenía 3 dedos en total, pareciendo tener una forma para funcionar más como dedos que como dedos estándar. Su cabeza tenía una repugnante y definitivamente antinatural forma de V que hizo que la cabeza de 17 retrocediera con disgusto. Incluso parecía tener 2 alas que sobresalían de su espalda a cada lado, casi como las de un escarabajo. En general, la criatura era absolutamente repugnante para el androide. Fuera lo que fuera, había tratado de tragárselo, o al menos, lo que 17 tuvo que asumir se estaba haciendo justo antes de que se despertara sobresaltado. 17 inmediatamente levantó una mano, una bola dorada de energía se formó en el centro de su palma. Observó cómo la monstruosidad se ponía de pie y abría las manos hacia él. Te espera. ¿Puede hablar? Sí, al diablo eso. 17 soltó el ataque. Observó, satisfecho, cómo la explosión de energía atravesaba el torso de la monstruosidad, salpicando sus entrañas viridiscentes contra el árbol detrás de ella. La fuerza del ataque envió a la criatura volando hacia atrás por segunda vez antes de chocar con la madera fuerte. Observó cómo se desplomaba, con los ojos aún abiertos mientras se quedaba quieto. 17 lentamente dejó caer su brazo a su costado, un ceño fruncido perturbado descansando en sus labios mientras se aseguraba de que la amenaza había terminado. Observó el cadáver de, ¿qué era eso? Su cabeza se inclinó hacia un lado mientras lo examinaba. Curioso, el androide comenzó a acercarse lentamente. Se agachó junto a él, estudiando el cadáver y estudiando sus muchas complejidades con morbosa curiosidad. Nunca antes había visto algo así en su vida a pesar de considerarse un aficionado a la naturaleza, aunque en realidad nunca admitiría ese hecho ante nadie. ¿De dónde viene sí? 17 preguntó a nadie en particular.
Parecía un experimento científico que salió mal, salió muy, muy mal. La mirada de 17 se desplazó al enorme agujero que había dejado en el pecho. Arqueó una ceja al notar los fluidos espesos goteando de la herida. ¿Sangre verde? ¡Qué extraño! Sus gélidos ojos azules observaron cómo el líquido se derramaba como lo haría un hombre normal, amenazando con manchar su calzado ya arruinado mientras se acumulaba en la hierba. 17 dio un paso atrás nervioso, no dispuesto a arriesgarse a dejar que la sangre de este monstruo lo tocara. ¿Qué pasa si es como ácido o algo así? Lo había visto una vez en una película. ¿Era eso posible? Después de pinchar la sangre con un palo y llegar a la conclusión de que no, de hecho no era ácida, 17 volvió a agacharse al lado de la criatura muerta. ¿Era un extraterrestre? Ciertamente se veía lo suficientemente horrible para ser uno. 17 frunció el ceño, su cabeza se inclinó hacia un lado pensativamente mientras examinaba el cadáver. Recordó años atrás cuando él y su hermana se encontraron con un ser parecido a este, aunque mucho menos horrendo en su opinión. También había sangrado sangre de un color extraño. De hecho, si estaba recordando correctamente, incluso lo había visto volver a crecer su brazo en un momento de la pelea. Su mano se estiró con cautela, todavía no del todo cómodo con estar tan cerca de un alienígena potencial, y tocó el antebrazo del cadáver. La textura era tal como se veía, granulosa y dura, claramente una especie de caparazón. Retiró su mano, sus ojos se movieron para estudiar el rostro del alienígena. Se sobresaltó, poniéndose de pie en una precipitada retirada. Me miró. Miró su expresión vacía, sin atreverse a parpadear mientras su pecho subía y bajaba con nerviosismo. Una vez más, parecía que sus ojos miraban a la nada, tan muertos como momentos antes. Los labios de 17 formaron una fina línea, no muy convencido de que se hubiera imaginado lo que había visto. Sus ojos habían estado fijos en él, incluso encontrándose con su propia mirada por un momento, estaba seguro de ello. Su mirada se movió para examinar la herida en el pecho de la criatura una vez más. Si realmente lo había mirado, ¿cómo seguía vivo con un agujero tan grande en el torso? No había forma de que algo pudiera sobrevivir a una herida así, ¿verdad? Quizá había visto un tic nervioso, como un perro muerto cuya pata se tensaba o pateaba involuntariamente. Las últimas chispas de vida de un cuerpo que no sabía que ya estaba muerto. 17 sintió la tensión en la comodidad de su hombro mientras se formaba la idea. Pero todavía no estaba del todo convencido. Una parte de él quería asegurarse. Levantar la mano y volar hasta el último fragmento del cuerpo de la criatura y terminar con eso. La gente de las películas siempre cometía el error de estudiar a cualquier extraterrestre que subiera a bordo, solo para que regresara y los matara a todos al final. Siempre había estado deseando en silencio que hubieran hecho lo sensato en esas primeras escenas de la película, matando al alienígena apropiadamente sin toda la fascinación que venía con una nueva forma de vida. A pesar de esta línea de razonamiento, el androide se encontró vacilando. ¿De verdad voy a cometer el mismo error que los chicos de las películas? A pesar de sí mismo, tuvo que admitir que la aparición de esta criatura aparentemente aleatoria era algo nuevo, incluso si inicialmente lo había asustado hasta la muerte. Teniendo en cuenta lo poco que había tenido para ocuparse durante la última semana, diablos, durante el último mes, esto definitivamente fue un descanso de la monotonía. Me dio vergüenza destruirlo después de descubrirlo. Además, ya estaba muerto, ¿verdad? Su expresión se endureció cuando levantó la mano una vez más. La energía se formó dentro de su palma una vez más. Si todavía estás vivo, será mejor que te levantes ahora o la próxima explosión te atravesará la cabeza. Ordenó con un gruñido vicioso. Esperó varios segundos, esperando que el cadáver cobrara vida de repente, que diera un salto salvaje hacia su forma en un acto desesperado por salvarse. En cambio, el cadáver permaneció inmóvil, sin pestañear, sin moverse. Estoy siendo tonto. Está muerto. Su brazo cayó lentamente a su costado, la energía se disipó un momento después. Su lógica había sido: si podía hablar y suplicar a 17 que no le abriera un enorme agujero en el pecho, entonces tal vez podría simplemente amenazar a la criatura para que se rebelara. A menos que también pueda sobrevivir sin su cabeza, el pensamiento llegó lentamente a él. Era ridículo, y una parte de Seventeen sabía que estaba pensando demasiado en esta cosa, pero también era la primera emoción en su vida desde la traición de su hermana. Además, no era como si hubiera alguien alrededor para juzgarlo por especular demasiado después de ver algo tan horrible como esta cosa. Pensó en momentos antes, en el atisbo de movimiento que había captado en los ojos de la criatura.
¿Se lo había imaginado? No. Su mente, mejorada por la ingeniería informática implantada por el Dr. Gero, podía volver a cualquier parte de su memoria con una precisión nítida. Definitivamente había visto su mirada fija en él, aunque solo fuera por un breve momento. Pero, si realmente estaba vivo, ¿cómo podría hacer que se revelara una vez más? ¿Debería seguir disparando ráfaga tras ráfaga hasta que no pudiera ignorarlo? Además, ¿por qué Seventeen quería despertar a la criatura para que se despertara? ¿No era esta la parte de la película en la que todos los científicos eran atacados y asesinados por idiotas? 17 se burló. Por supuesto, ninguno de esos científicos había sido un ser casi inmortal capaz de arrasar una manzana entera con un movimiento de muñeca. Fuera lo que fuese esta cosa, no había dado mucha pelea. Incluso si se elevaba, dudaba que estuviera en peligro real. Incluso parecía tener miedo de mí. Justo antes de dispararle el rayo al pecho, vio verdadero miedo en los ojos de la criatura. Era una mirada con la que estaba muy familiarizado, una que había visto escrita en cientos de miles de sus víctimas durante la última década. Con la intención de obligar al alienígena de aspecto inquietante a levantarse o destruirlo, 17 levantó la mano una vez más. Se preparó para desatar una pequeña andanada de rayos, antes de que se le ocurriera otra idea. Él sonrió. Cell, esto es malo. Cell podía sentir el cálido líquido de sus entrañas derramándose, cubriendo el suelo de un verde enfermizo. Esto es realmente malo. ¿Por qué Android 17 estaba ahí parado así? Necesitaba desesperadamente restaurar los enormes trozos de sí mismo que habían sido destruidos en el ataque. Era todo lo que podía hacer para quedarse quieto, haciéndose el muerto mientras negaba que su factor de curación entrara en acción. ¿Cuánto tiempo podría permanecer así? En algún momento, tendría que curarse a sí mismo, sin importar si 17 lo estaba mirando o no. No podía seguir soportando una herida tan mortal para siempre, o al menos, estaba bastante seguro de que no podría. La agonía de hacerlo era miseria absoluta. Sin embargo, se dio cuenta de que el dolor era mucho más tolerable en comparación con lo que había pasado hace apenas unas horas. No debería haber probado esto. Cell internamente se regañó a sí mismo por intentar algo tan tonto. Debería haber sabido que, con su fuerza actual, no había forma de que él absorbiera con éxito al androide. La oportunidad se acababa de presentar tan perfectamente que no había sido capaz de detenerse. Sin atreverse a cambiar su mirada como lo había hecho tan estúpidamente hace unos momentos, pudo ver por el rabillo del ojo que Seventeen estaba levantando su mano para dispararle aún más ráfagas de energía. Cell reprimió su impulso de huir. Su única esperanza era que Seventeen le diera la oportunidad de escapar. Quizás el androide lo lanzaría lo suficientemente lejos como para que hiciera una retirada apresurada. Por supuesto, existía la posibilidad de que 17 planeara simplemente volarlo todo en una sola explosión masiva. Cell sabía que el androide ciertamente era capaz de tal hazaña. ¿Debería correr? Él no lo sabía. Necesitaría tiempo para curarse a sí mismo y luego para escapar. Si el androide decidía perseguirlo, dudaba que pudiera hacer mucho para escapar de un ser tan poderoso. Tonto. Se dijo de nuevo mientras se preparaba para lo peor. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, Android 17 desapareció. ¿Qué? Cell esperó varios segundos antes de atreverse a cambiar su mirada. Sus ojos se movían de un lado a otro buscando al adolescente de cabello oscuro. No encontró nada. ¿Había perdido el androide interés en su cadáver después de estudiarlo durante tanto tiempo? A Cell le pareció extraño, tanto que optó por esperar varios segundos insoportables adicionales para asegurarse de que finalmente estaba verdaderamente solo. Cell dejó escapar un grito ahogado cuando el agujero en su pecho finalmente se cerró, sus órganos internos se reformaron en cuestión de momentos. Se empujó sobre sus manos y rodillas, dejando escapar un gruñido cuando una cola brotó de lo que era un muñón momentos antes. La nueva extremidad brillando con sangre verde por el esfuerzo. Dejó escapar varias bocanadas de aire irregulares mientras permanecía allí. No podía creer que hubiera ido tan mal. A pesar de esto, una parte de él todavía sentía que su intento podría haber tenido éxito si las cosas hubieran sido diferentes. Cell gruñó, sus dedos clavándose en la hierba y la tierra con frustración. Había estado tan cerca. Después de un corto tiempo, dejó escapar un suspiro y cerró los ojos. No había nada que pudiera hacer al respecto ahora. Por lo menos, había logrado sobrevivir al encuentro. Eso fue algo, ¿verdad? Así que realmente puedes curarte a ti mismo. Pulcro. Cell aspiró profundamente. Su cabeza se giró hacia la voz.
Sus ojos se abrieron cuando vio a 17 colgando en el cielo, mirándolo con una sonrisa satisfecha. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Se había estado escondiendo el androide? Correr. Cell se puso de pie, corriendo a 4 patas tan rápido como su cuerpo aún exhausto podía manejar. Se dirigió hacia la línea de árboles. Tal vez si encontrara un escondite, un gran arbusto o una grieta en el suelo para meterse, sintió que un pie golpeaba el centro de su espalda. Su cabeza se partió cuando se estrelló, su cuerpo formando un pequeño cráter por el impacto. Sintió a 17 de pie sobre él ahora, inmovilizándolo contra el suelo con tanta presión que podía sentir que su placa trasera recién reformada comenzaba a resquebrajarse. No es bueno. Ahora, ¿a dónde crees que vas, Bug Boy? Cell gruñó, luchando por respirar mientras el pie se hundía más en su espalda. Dejó escapar un gemido de dolor. Empezó a entrar en pánico. No podía ver ninguna forma de escapar. No podía morir así, no después de lo mucho que había luchado para subir a la superficie, ¿o sí? Ese fue un truco inteligente que hiciste, haciéndote el muerto y todo. Me hizo pensar. El pie de 17 se hundió aún más y Cell pudo escuchar que su columna vertebral amenazaba con romperse. ¿Cuánto daño puedo hacer antes de que dejes de sanar? Nunca he tenido a alguien que pudiera volver a aparecer como lo hiciste tú, no después de recibir un golpe como ese. Tengo curiosidad por lo que tendré que hacer para desanimarte de verdad. Pensar. El rostro de Cell estaba torcido hacia un lado, un ojo capaz de mirar hacia arriba y por encima del hombro a 17. Podía ver la sonrisa oscura del androide, un placer malvado ante la perspectiva de tener una víctima que pudiera reformarse una y otra vez. Bueno, hasta que no pudo más. Cell había descubierto sus límites más temprano ese día y aún tenía que restaurar completamente su suministro de energía desde entonces. Imaginó que 17 no tardaría mucho en volver a alcanzar ese límite. Su mirada se lanzó de un lado a otro, buscando presa del pánico cualquier cosa que pudiera usar para forjar un intento de escape. Primero, miró detrás del androide, con la esperanza de que hubiera algo en el bosque que pudiera ser la clave para su rescate. Rápidamente determinó que el río y los peces no lo ayudarían en el corto plazo. 17 levantó una mano, una esfera de energía ahora familiar formándose ante su palma. Cell miró aterrorizado la bola de ki, antes de que el brazo levantado le hiciera notar algo. Su mirada se movió, centrándose en el lado derecho del androide, en su brazo perdido. ¿Podría usar eso? La mente de Cell se aceleró, buscando algo, cualquier cosa para evitar su muerte. Espera. Siseó. ¿Es esa la única palabra que conoces, Bug Boy? 17 se rió por lo bajo, su brazo aún en posición de explosión. Creo que empezaré con tus piernas. Tu brazo. Gritó frenéticamente. Observó cómo 17 vacilaba, frunciendo el ceño mientras sus ojos se lanzaban a la extremidad que faltaba. ¿Qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Acabas de darte cuenta de que se había ido? No. Cell tartamudeó, su mente luchando para formar ideas. 17 había regresado al laboratorio del Dr. Gero, buscando planos como él los llamaba. ¿Era posible que los hubiera estado buscando para poder curarse? Tenía sentido para Cell. Los documentos habían sido bastante detallados con respecto al funcionamiento interno de su diseño. Incluso si no hubiera podido leer las palabras, había podido suponer la naturaleza del documento a partir de las imágenes detalladas. Había asumido que el Android 18 los había tomado con el mismo propósito, pero por alguna razón, los dos estaban separados y 17 todavía estaba roto. ¿Era posible que los dos ya no trabajaran juntos? ¿No le había devuelto 18 los planos a su hermano? Y sí, Cell tragó saliva nerviosamente. Si me dejas ir y las palabras salieron lentamente. El habla no era algo que Cell hubiera tenido muchas oportunidades de practicar. Puedo arreglar tu brazo. Observó al androide quedarse quieto de repente, sus ojos se agrandaron en estado de shock. Finalmente, se burló. Mentiroso. Solo estás tratando de salvar tu propio pellejo. Apuesto a que dirías cualquier cosa para que levante el pie y te dé una segunda oportunidad de escapar. La mano del androide se dirigió hacia las piernas de Cell una vez más. No es verdad. Cell gritó apresuradamente. Y se detuvo. ¿Cómo podría convencerlo? Había sido una mentira. ¿Qué podría decir que sugiriera que estaba diciendo la verdad? Fui hecho, por el Dr. Gero, como tú. Vio que 17 se congelaba ante la mención de ese nombre. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Así que sabes el nombre del doctor, eso es lindo.
Entonces, ¿cómo es que no recuerdo haber visto ningún insecto repugnante en el laboratorio de Jero? Oculto, sótano. Sintió que las palabras eran correctas. Nacido allí. Me mantuvo, en secreto. Podía ver una expresión pensativa en el rostro de 17, claramente tratando de averiguar si sus palabras eran ciertas. Así que, realmente eres un experimento científico que salió mal. Dejó escapar una risa oscura, su mano cayendo a su costado. Pero eso todavía no explica cómo serías capaz de arreglarme. ¿Qué? ¿El Dr. Jero te programó con conocimiento sobre cómo arreglar brazos robóticos? Sacudió la cabeza, burlándose. Suena demasiado bueno para ser verdad. Si realmente eres otra creación de ese monstruo, entonces todo lo que has hecho es darme otra razón para matarte. La mano de 17 comenzó a brillar. He visto los planos. Cell gritó frenéticamente. Esto hizo una pausa. ¿Dónde? Preguntó el androide ansiosamente. Cell sintió que se le quitaba una cantidad notable de peso de la espalda, aunque el pie aún lo sujetaba al suelo. De vuelta, en el laboratorio del Dr. Jero. Cell notó que su cola aún estaba libre. Tal vez si lo enrollara detrás de 17, posiblemente podría, no, mala idea. Ya lo había intentado, y eso había sido mientras 17 dormía. Intentarlo ahora sería una sentencia de muerte. Eran solo los instintos cableados del Dr. Jero tratando de que lo intentara una vez más. Imposible. 17 frunció el ceño. Revisé por todas partes en ese maldito laboratorio. Tú no, revisaste, el sótano. Cell dijo con una ligera timidez en su voz. Vio que los ojos de 17 se agrandaban ante la revelación. Su rostro se iluminó con una sonrisa un momento después. Lo tengo. 17, era realmente posible. 17 podía sentir su labio inferior temblando, las palabras aún resonando en sus oídos. Los planos. Mi boleto a mi vida anterior, todavía está allí. Con esos, no importaría a quién eligiera para arreglar su brazo. Tendrían que seguir un formato, como las instrucciones de un juego de Lego, pensó. Todo lo que tendría que hacer era encontrar un científico lo suficientemente competente al que pudiera intimidar, preferiblemente uno con una familia, y bam, recuperaría su brazo. El joven aspiró una bocanada de aire aguda y excitada. Todavía podría arreglar esto. ¿Sabes dónde están? Preguntó, incapaz de ocultar la urgencia en su voz. Observó a la criatura vacilar, parecía estar contemplando algo. No. ¿Qué? Pero él acababa de decir, ¿por qué no? Exigió, presionando hacia abajo. Jadeó de dolor. Ciertamente era duradero, fuera lo que fuera. Fueron tomadas. Por Android 18. La mandíbula de Seventeen se aflojó. ¿Su hermana los tenía? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no había tratado de comunicarse con él si realmente tenía documentos tan valiosos? ¿No sabía ella que ella tenía la clave para el renacimiento de su antiguo yo? Parpadeó. Sus ojos se entrecerraron en el humanoide deformado debajo de él. ¿Cuándo esto pasó? Yo y una pausa. A pesar de sus características similares a las de un insecto, 17 podía leer vagamente la confusión en la cara del monstruo. No estoy seguro. ¿No estoy seguro? No sabía qué días eran. ¿Había sido más que eso? ¿Habían pasado semanas desde que 18 tomó los planos? Bueno, será mejor que empieces a pensar mucho en ello. Pisoteó más fuerte. Hubo un fuerte chasquido cuando sintió que su pie se hundía en el torso de la criatura. Porque estoy bastante seguro de que tu vida depende de ello. Siseó. Dejó escapar un sonido de dolor y gorgoteo antes de chillar. Hace una semana. 17 alivió la presión de su espalda. Creo ya ha pasado una semana. Destruyó el laboratorio, conmigo dentro. Acabo de salir de entre los escombros. 17 arqueó una ceja ante esa parte. ¿Esta cosa había sobrevivido al ataque de su hermana? ¿Habían peleado ella y él? Debió haberlo hecho si hubiera encontrado los planos dentro de lo que fuera este sótano secreto. Maldición, esta cosa es bastante duradera si logró sobrevivir, hermana. Su curiosidad por descubrir cuánto daño podía hacerle hasta que realmente muriera creció. 17 sonrió, sacudiendo la cabeza. Monstruo tonto, probablemente pensó que había salvado su vida al contarle esta noticia. Ahora que sabía que su hermana tenía los planos, solo era cuestión de encontrar un teléfono y llamarla. Se le ocurrió que la razón por la que aún no se había acercado a él era que no tenía los medios para hacerlo.
Su teléfono había sido destruido en el conflicto entre él y esa escoria. Rubia todavía tenía que encontrar otro, e incluso si lo hubiera hecho, ella no habría sabido el número para llamar. Probablemente ella misma había ido a investigar el laboratorio del Dr. Gero, con la esperanza de encontrar una manera de restaurarlo después de sentirse culpable por volverse contra él, como debería. Una parte de 17 todavía estaba enojada con ella por el hecho de que lo había traicionado, pero supuso que podía dejar que esa ira se apagara ya que en realidad había encontrado los planos. Buen trabajo, hermana. Observó al probable ser paralizado debajo de su pie. Había escuchado crujidos como ese antes de los humanos, una columna rota. No lo necesitaba ahora. Podía simplemente volarlo con una explosión de energía y deshacerse de él. Apuntó una mano a la espalda de la criatura. «Te espera», suplicó una vez más. En serio, se estaba cansando de su voz áspera y grave. «Yo dije, sé lo que dijiste». Se burló. «No deberías haberme dicho que 18 tomó los planos. Si ella los tiene, entonces no te necesito». Vio esa mirada de confusión cruzar sus facciones una vez más, antes de que cerrara los ojos con reverencia. «Pensé y que ustedes dos y no estaban conectados y nunca más». Estaba equivocado. 17 se detuvo ante ese comentario. Parpadeó, frunciendo el ceño. A pesar de su clara falta de conocimiento sobre la situación, tenía razón. ¿Mi hermana todavía está de mi lado? Había asumido inmediatamente que 18 le entregaría los planos, pero ¿lo haría ella? No podía imaginar otra razón para que ella los buscara aparte de ayudarlo, pero ¿y si ella no hubiera estado haciendo eso? ¿Y si se los llevó para asegurarse de que no los encontrara? El pensamiento era discordante y no podía aceptarlo a pesar de la traición de su hermana. Una parte de 17 aún confiaba instintivamente en ella, incluso si sabía que no debía hacerlo. Si 18 realmente estaba del lado de Blondie, el mero pensamiento hizo que 17 gruñera de disgusto, entonces eso significaba que la única posibilidad que tenía de reparar su brazo era esta cosa debajo de su pie. Asumiendo que está diciendo la verdad. Se dio cuenta de que todo esto podría ser solo un tejido de mentiras, uno que había fabricado en un intento desesperado por salvarse. De cualquier manera, Seventeen no estaba dispuesto a arriesgarse. Día de suerte, Creepy, no te vas a morir hoy. Retiró el pie, dio un paso atrás y vio cómo sus ojos se abrían de golpe por la sorpresa. Necesitaba encontrar un teléfono y hablar con su hermana. Si ella le decía que planeaba ayudarlo como debía, entonces podría deshacerse de esta vil criatura. Que no, y 17 frunció el ceño. No le gustaba imaginarse la imagen de esta cosa trabajando en su brazo. «Cúrate a ti mismo ya», exigió, notando que había estado en lo correcto en su evaluación de la columna vertebral de la criatura. Hubo una larga pausa antes de que aspirara aire, un fuerte estallido sonó desde su espalda antes de que comenzara a ponerse de pie lentamente. Se encontró con la mirada de 17, una mirada nerviosa en sus ojos. «Vamos». Hizo señas, pasando junto a la monstruosidad. Le lanzó una mirada peligrosa. «Te vienes conmigo». «Zelda, ¿qué cambió?» Había sido algo que él dijo. Momentos antes, 17 parecía tener la intención de matarlo. Ahora apareció, quería que lo acompañara. ¿Puedes volar?, preguntó 17, mirando por encima del hombro a Zell. Zell tragó saliva nerviosamente. Podía ver la muerte en esos ojos. «No», respondió rotundamente. La habilidad lo había evadido hasta ahora. Imaginó que se le ocurriría a su debido tiempo, una vez que hubiera adquirido suficiente fuerza de sus víctimas para averiguarlo. 17 frunció el ceño ante la información, sus ojos escanearon el bosque que los rodeaba. «Supongo que tenemos que hacer esto a la antigua usanza», y el androide comenzó a marchar, con la mano cerrada en un puño. Parecía que estaba molesto por verse obligado a caminar a cualquier destino. «¿Hablando de qué y a dónde vamos?», Zell preguntó vacilante mientras comenzaba a gatear apresuradamente junto a Seventeen, manteniendo el ritmo. «Para encontrar un teléfono». 17 respondió con frialdad antes de lanzar una mirada de desaprobación a Zell. «¿No puedes caminar sobre tus pies?». Zell hizo una pausa, considerando la pregunta. «Es más fácil para mí, de esta manera». «Camina normal, cara de porquería». «Me estás asustando». Zell gruñó molesto pero obedeció la orden. Lentamente, se empujó hasta que estuvo en equilibrio sobre sus dos piernas encorvado. Mucho menos eficiente era esta forma de caminar. Prefería con mucho escabullirse por el suelo. Le permitió viajar más rápido, así como mantener un perfil bajo cada vez que cazaba.
Luchó por seguir el paso ansioso de 17 mientras viajaban, a menudo tropezando y provocando comentarios burlones del androide. Cell murmuró para sí mismo cada vez, pero se guardó sus comentarios molestos, ahora conocía muy bien el temperamento del androide. Los ojos de Cell se lanzaron hacia la vida del bosque que los rodeaba. ¿Debería intentar escapar? Sabía que los androides no tenían un medio para rastrear la energía vital, una falla deliberada que el Dr. Gero había diseñado en ellos. Si lograba romper la línea de visión, tenía la oportunidad de escapar. Cell captó una mirada de soslayo de 17, una de muchas a lo largo de su tiempo juntos. No, sería una mala elección tratar de escapar ahora, cuando 17 estaba más concentrado en su nuevo prisionero. Sabía por esas miradas que el androide lo estaba vigilando y probablemente estaba prestando atención a cada uno de sus movimientos a través de los sentidos mejorados que el gran Dr. Gero le había otorgado. Tendré que esperar un momento, obtendría uno, sabía que era verdad. Tal vez si acumulaba suficiente informe con el androide tendría la oportunidad de huir, construyendo la idea de que 17 no tenía que vigilarlo tan de cerca. Cell decidió seguirlo obedientemente, esperando su momento para escapar. No podía decir exactamente cuánto tiempo había pasado en silencio. El sol finalmente se había ocultado detrás del horizonte, cubriendo al dúo de oscuridad mientras la luna ocupaba su lugar en el cielo. Entonces y comenzó 17, claramente aburrido por su lento progreso. ¿Tienes un nombre, feo? Cell. Respondió rotundamente. Cell. 17 repitió con el ceño fruncido. Un nombre un poco aburrido, ¿no crees? Pensé que te llamarían algo más espeluznante, ya sabes, dado lo horrible que eres. Cell refunfuñó pero no respondió al comentario. Eventualmente, la voz de 17 se elevó de nuevo. Entonces, ¿cuál es tu problema, Bug Boy? ¿Mi trato? Cell ladeó la cabeza. ¿Estaba pidiendo hacer un trato con él? No había pensado que tuviera algo que decir en este arreglo. Ya sabes, Seventeen hizo un gesto con la mano. ¿Cómo, qué eres? Dijiste que el Dr. Gero te hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Y cómo y frunció el ceño, ladeando la cabeza. ¿Cómo te hizo el Dr. Gero? Si no recuerdo mal, estoy bastante seguro de que le clavé la cabeza contra la pared en el laboratorio hace como una década. Cell hizo una pausa. ¿Debería retener esta información? Era peligroso compartir este conocimiento con lo que todavía era en gran medida su enemigo, incluso si habían llegado a una tregua que él todavía no entendía del todo. Hablar podría darme una oportunidad de escapar. Quizás si 17 se sintiera lo suficientemente cómodo en su conversación, dejaría de observar con tanta atención y permitiría que Cell se escapara. La idea era tan buena como cualquiera. Soy la última creación del Dr. Gero. Cell comenzó. Soy la combinación de todas las personas más fuertes que alguna vez vivieron. 17 resopló. ¿Y saliste con ese aspecto? Levantó una ceja, observando a Cell de arriba a abajo. Supongo que debe ser como cuando mezclas todos los colores y obtienes un marrón caca, porque maldita sea. Eres un maldito feo, lo sabes, ¿verdad? Cell refunfuñó, sus manos apretándose en puños ante la burla. Además, continuó Seventeen, por ser la creación definitiva del doctor, seguro que eres débil. Te pateé el trasero en 2 segundos. Todavía te recuerdo llorando como un bebé para que no te matara. El androide soltó una carcajada, su cabeza cayendo hacia atrás mientras lo hacía. Supongo que lo que fuera que Gero estaba buscando, fracasó cuando salió contigo. Cell siseó enojado. Aún no estoy completo. Estaba hirviendo de rabia, tanto por el hecho de que se burlaban de él como por el hecho de que físicamente no podía hacer nada para detenerlo. Necesito y crecer, consumir hasta y ser perfecto. La voz de 17 se hizo menos burlona mientras lanzaba una mirada de soslayo sobre su hombro. Sus ojos escanearon la larga cola que se arrastraba detrás de Cell. Supongo que por el hecho de que trataste de tragarme antes, así es como consumes a las personas. Hizo un gesto hacia el apéndice. Cell asintió lentamente en respuesta. No le gustaba revelar su naturaleza a lo que claramente era una amenaza para su supervivencia. Desafortunadamente, imaginó que si intentaba retener esta información, resultaría en una respuesta poco agradable del androide temperamental. Entonces, entiendo el qué, pero todavía no entiendo el cómo. Levantó una ceja hacia Cell. ¿Cómo te hizo el Dr. Gero? Ya sabes, con él muerto y todo. Fui hecho antes de su muerte, debajo del laboratorio. Crecido lentamente, en un tubo durante años, creo. Me liberé, cuando desperté.
Las palabras se estaban volviendo más fáciles para él ahora. La práctica que se dio cuenta era buena para su voz, sino un poco agotadora. Tan hambriento. Había estado haciendo todo lo posible para seguir el ritmo constante del androide, pero su resistencia se estaba agotando. Después de tener que sobrevivir a los ataques letales de Seventeen, su suministro de energía ya agotado se había reducido a casi nada. Tenía que mantener su mente fuera de eso. Buscando algo para distraerse, su mirada se posó en la parte faltante del brazo de 17. ¿Cómo, perdiste tu brazo? Vio un destello de ira cruzar el rostro de 17 en respuesta. Cell entró en pánico cuando el androide le lanzó una mirada peligrosa. Eso no es asunto tuyo, mancha de porquería. Cell asintió rápidamente antes de que la pareja se quedara en silencio una vez más. Entonces, ¿cómo planeas arreglar mi brazo sin los planos que tiene mi hermana? Preguntó 17, el tono jovial de antes ahora se había ido. Cell hizo una pausa. La mentira le había llegado presa del pánico, ahora tenía que autentificarla, de alguna manera. Los memoricé, a ellos. Respondió claramente. 17 se detuvo, su ceño fruncido se profundizó cuando se volvió hacia Cell. ¿Tú qué? Cell se congeló, con los ojos muy abiertos mientras miraba el resplandor del androide. Yo miré a ambos y durante mucho tiempo. Los recuerdo, completamente. Era la verdad, había examinado las representaciones de los androides 17 y 18 cuando las habían clavado en su pared en el laboratorio. Los había mirado, fantaseando con el día en que finalmente podría absorber cada uno de sus componentes y lograr la perfección. ¿Me estás diciendo que recuerdas cada parte? ¿Puedes recordar con una precisión de imagen perfecta cómo volver a armarme? Porque no me siento muy seguro de que alguien intente arreglarme por un recuerdo. Cell se sintió cada vez más nervioso por la intensidad de la mirada de Seventeen. ¿Cómo podía transmitirle al androide que había memorizado cada imagen, incluso si todavía no sabía muy bien qué significaban los extraños símbolos escritos en ellas? A pesar de eso, todavía podía recordar exactamente cómo se veían los símbolos y el orden en que habían estado. El Dr. Gero le había dado una mente perfecta, así como la promesa de que algún día lograría una forma perfecta. Podía encerrar recuerdos con una sola mirada, y mucho menos una imagen de algo que había estado mirando con añoranza durante años. Se imaginó que incluso sería capaz de recrearlo si le dieran algo para dibujar. Aunque se dio cuenta de que hacerlo significaría que Seventeen ya no lo necesitaría después del hecho, y decidió no compartir esta verdad. El Dr. Gero me dio una memoria perfecta. Incluso puedo verlo ahora, si lo intento. 17 hizo una pausa, reflexionando sobre las palabras por un tiempo antes de asentir y aceptar la respuesta. Se dio la vuelta, y los dos se pusieron en marcha una vez más. De repente, Seventeen se detuvo, sus cejas se fruncieron antes de lanzar una mirada hostil hacia Cell. Cell se congeló en respuesta. ¿Qué te gusta comer exactamente con esa cola tuya? Las cejas de Cell se fruncieron. ¿Por qué importaba? Cosas vivas. ¿Solo seres vivos? ¿No comes metal o algo así? Cell negó con la cabeza. Así que adivina esto, Cell. Me dijiste que has memorizado fotos mías y de mi hermana, así que sabes que somos parte máquina, ¿verdad? Cell, frunciendo el ceño, o más bien, haciendo su mejor imitación de un ceño fruncido, asintió lentamente. Entonces, continuó 17 con una mirada entrecerrada. ¿Por qué trataste de comerme allí atrás si sabías quién era yo, Bug Boy? No deberías haber sabido que tengo una tonelada de pedazos de metal dentro de mí. Los ojos ámbar de Cell se agrandaron cuando se dio cuenta de la implicación. 17 estaba peligrosamente cerca de tropezar con su verdadero propósito en el gran esquema de las cosas. Basándose en la experiencia que había tenido con 18, sabía que revelar la verdad posiblemente lo llevaría a la muerte. Debo mentir. Acababa de recuperarme del ataque de 18. Tragó saliva, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Necesito comida para pensar. Mi cabeza estaba nublada cuando te vi. No podía recordar tu cara en ese momento. Bajó la mirada. Rezó en silencio para que su mentira fuera suficiente para que 17 pasara por alto esta discrepancia. Y podía sentir el calor de la mirada del androide sobre él. Está bien, supongo que eso tiene más sentido. Todavía no has comido nada, así que ahora mismo estás diciendo que eres un poco estúpido. Cell frunció el ceño ante el insulto, pero asintió. ¿Es por eso que estás hablando todo lento? Otro asentimiento. No era exactamente la verdad, pero lo suficientemente cerca.
MMM. 17 le dio la espalda, aparentemente terminando su conversación mientras él continuaba por su camino sin marcar. Cell lo siguió poco después. Pasó otra hora antes de que la iluminación más adelante indicara que finalmente habían llegado a una ciudad adecuada. HMM17 entrecerró los ojos ante la vista antes de lanzar una mirada hacia Cell, quien inmediatamente se estremeció ante la mirada. No puedes volverte invisible o algo así, ¿verdad? Cell ladeó la cabeza. ¿Por qué sería capaz de volverse invisible? ¡Qué ridículo! Sacudió la cabeza. 17 dejó escapar un suspiro molesto, golpeando su pie mientras pensaba. Finalmente, se dio la vuelta y miró a Cell con una mirada profunda y llena de odio. Cell retrocedió, aterrorizado de haber provocado de alguna manera la ira del androide una vez más. No puedo llevarte conmigo dentro de la ciudad. 17 comenzó. Eres demasiado horrible para esconderte, y si alguien te viera, causaría pánico. Hubo una pausa. Yo, no quiero que me llamen la atención en este momento. Los ojos de Cell se entrecerraron. Podía decir que había algo sin decir allí. ¿Qué era? Entonces, te vas a quedar aquí, ¿entendido? Los ojos de Cell se agrandaron. Su apertura. Había hecho bien en ser paciente. Finalmente sería capaz de escapar. Y, antes de que comiences a tener ideas brillantes, quiero que sepas que, desafortunadamente, posiblemente seas mi única oportunidad de arreglar mi brazo. Lo que significa que si intentas huir, cosa que no tengo ninguna duda de que estarás pensando hacer en el momento en que me vaya, entonces cazaré. Tú. Abajo. Dijo las últimas palabras con una agudeza en su tono que hizo que Cell se estremeciera. Recuerda, Bug Boy, no necesito dormir si no quiero. Puedo pasar literalmente cada momento despierto persiguiendo tu trasero que parece un experimento científico fallido. Te lo prometo, eventualmente te encontraré, y si me obligas a hacer eso, estarás en mucho, mucho peor que lo que te hice allí junto al río. 17 dio un paso adelante. Su mano salió y agarró a Cell por el cuello antes de levantarlo. Inmediatamente, Cell sintió presión en su tráquea. A pesar de ser más de una cabeza más alto que el androide, Cell descubrió que sus pies se levantaban del suelo un momento después. ¿Me aclaro? Cell asintió con entusiasmo, incapaz de respirar lo suficiente para formar una respuesta verbal. Bueno. La mano de Seventeen soltó a Cell, haciéndolo caer varios pies al suelo. Cell tosió, miró hacia arriba y se dio cuenta de que Seventeen se había elevado en el aire durante su intercambio. Ahora quédate quieto. Dándose la vuelta, 17 salió disparado hacia las luces de la ciudad. 17, el androide aterrizó lentamente en un callejón oscuro en el centro de lo que pensó que era East City. Todavía vestía la ropa que había usado durante su visita al idiota del Dr. Challenger. Una simple sudadera con capucha de color oscuro combinada con unos jeans rotos. Mientras se ponía la capucha sobre la cabeza, se dio cuenta de que el antebrazo y las rodillas aún estaban manchados con la sangre del médico, aunque desde entonces se había vuelto de un desagradable color marrón. Supuso que no importaba tanto. Las calles estaban vacías cuando salió bajo las altas farolas. La única otra fuente de luz era la luna, descansando cómodamente en el cielo nocturno. Sus ojos recorrieron la acera de delante antes de volverse para mirar en dirección opuesta. Necesitaba un teléfono público, o supuso que podría robarle el teléfono a alguien. El único problema era que no había absolutamente nadie en las calles en este momento. ¿Qué tan tarde era? Es un teléfono público. Comenzó a caminar rápidamente por la calle, mirando a ambos lados de la calle en busca de una gasolinera o cualquier otra estructura que tuviera el dispositivo. Sabía que tenía que ser rápido con esto. No confiaba en que Cell se quedara donde estaba, a pesar de su amenaza. Esperaba que necesitaría cazar el espectáculo de terror una vez que terminara con esta llamada. Eso significaba que tenía que asegurarse de que Cell no tuviera demasiada ventaja, suponiendo que las cosas salieran mal con su hermana. No lo harán. Tenía que tranquilizarse a sí mismo. Descubrió que no estaba del todo convencido. Notó una figura desplomada al costado de la carretera, un letrero de cartón que decía cualquier cosa ayuda con marcador negro justo detrás de una taza grande. Estaba claro que el hombre se había desmayado por la intoxicación, a juzgar por la botella de licor medio vacía que estaba a su lado. Perfecto. 17 se abalanzó ágilmente, arrebatando la taza que traqueteaba con monedas dentro. Vació el Zenny en su mano antes de tirar la taza. Finalmente, sus ojos se posaron en un teléfono público que sobresalía de la pared de ladrillo de una gasolinera con un letrero brillante de cerrado colgado en su ventana.
17 corrió hacia él, corriendo a toda velocidad antes de sacar un puñado de monedas de su bolsillo. Marcó los números con cuidado. No quería equivocarse y llamar accidentalmente a la persona equivocada. Levantó lentamente el teléfono de estilo antiguo hasta su oído, escuchó mientras sonaba el teléfono. Por favor, elige. Se sintió cada vez más nervioso. ¿Qué debería decir? Ya había pasado más de un mes desde la última vez que hablaron, desde que pelearon. Oye, hermana. Mucho tiempo sin verte, ¿eh? No, eso sonó estúpido. Apuesto a que no esperabas saber de mí, ¿eh? Lo sé, me extrañaste, ¿verdad? No, demasiado arrogante. Frunció el ceño, sacudiendo lentamente la cabeza. Nada parecía estar bien para él mientras escuchaba el teléfono sonar una vez, luego 2 veces, luego, hola. Respiró hondo. 18. Hola, repitió con voz cantarina. Ella sonaba, mejor, de alguna manera. Siempre había oído su tono más agudo, más frío y apático. De alguna manera, sonaba más humano de lo último que recordaba. Si alguien no empieza a hablar voy a colgar, espera. De repente tartamudeó, agarrando el teléfono con fuerza en su mano. Essie suspiró, cerrando los ojos. Soy yo. Hubo silencio en el otro extremo. Hola, 17. Su tono previamente alegre desapareció. ¿Qué decir primero? Sentía que había 1000 cosas de las que deberían hablar. ¿Debería disculparse? ¿Debería preguntar cómo le había ido sin él? ¿Alguna afición nueva? Maldita sea. Se dio cuenta mientras estaba allí de pie con torpeza que debería haber planeado esta conversación antes de llamar. ¿Cómo has estado? Podía escuchar una preocupación genuina en sus palabras mientras hablaba. He estado bien. Tragó saliva antes de agregar. ¿Y usted mismo? Estoy bien. 17 sintió una sonrisa en sus labios. Me alegra escucharlo. ¿Qué estás haciendo tan tarde? ¿No tienes que dormir, recuerdas? Podía imaginársela disparándole una mirada tímida desde la empuñadura de su voz, una que decía eres un idiota de esa manera que siempre hacía. Cierto. Dejó escapar una risa suave. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Solo probando un nuevo atuendo. Creo que me queda bastante bien. 17 resopló. Debería haber sabido que pasarías todo el tiempo probándote ropa. Oye, una mujer tiene que usar accesorios. Apuesto a que llevas unos vaqueros andrajosos y una sudadera con capucha o algo así. 17 miró su ropa, levantando las cejas ante su precisión. Touché. Escuchó a la mujer reírse levemente en el otro extremo, antes de finalmente quedarse en silencio. 17 también se encontró incapaz de hablar. Había tanto que decir, emociones que aún no se habían expresado. ¿Qué te hizo llamarme, 17? Directo al grano. 17 apreciaba eso de su hermana. Joey se apagó, una parte de él sintiéndose culpable por no haber llamado antes, para reconciliarse, para controlarla como debería hacerlo un buen hermano. Otra parte de él tenía curiosidad porque ella no había mencionado los planos todavía. Sé que tienes mis planos, 18. Silencio. ¿Qué? Los planos del laboratorio. Sé que los conseguiste, y quería saber dónde podría reunirme contigo para conseguirlos. ¿Cómo y? Él podía sentir la confusión de su tono. Claramente no entendía cómo había llegado a saber esta información. 17 respiró hondo para decírselo, pero luego pensó lo contrario. ¿Debería revelar la existencia de Zella? ¿Podría incluso confiar en ella en este punto? Todavía no tenía una respuesta a esa pregunta. No importa. Sé que los tienes. Solo quiero que me arreglen el brazo, 18. Y la mujer se quedó en silencio. 17 frunció el ceño. ¿Por qué no se los había ofrecido ya? ¿Qué la estaba haciendo esperar? Se encontró poniéndose nervioso ante su vacilación. Me merezco esos planos. Él demandó. Tú eres la razón por la que perdí mi brazo, 18. Es justo que me des la oportunidad de recuperarlo. Lo sé, y lamento lo que pasó, pero... La voz de 17 comenzó a elevarse. No hay pero. Me rompiste el brazo, ahora tienes que arreglarlo. No tengo que hacer nada, 17. Ella respondió bruscamente. Parpadeó, reconociendo el veneno en sus palabras. ¿Qué estaba haciendo? Ella tenía la llave de sus reparaciones y él le estaba gritando. Necesito hacer esto de otra manera. 18, comenzó mucho más suave esta vez. Soy tu hermano. Te amo, más que a nada en este mundo. Siempre hemos sido tú y yo contra el mundo.
Siempre te cuidé la espalda, pase lo que pase. Yo soy, y suspiró, dejando que su frente descansara contra la pared frente a él. Lo siento. Sé que rompí mi promesa antes. Solo perdí los estribos. Me conoces, a veces me reviento, pero eso no significa que no seas mi hermana. Todavía me preocupo por ti, incluso si estaba enojado contigo antes. Trató de que sus palabras fueran lo más genuinas posible, incluso si no creía del todo que debería ser él quien se estaba disculpando en este momento. Prometo que después de que dejemos esto atrás, después de que arreglemos mi brazo, todo lo que sucedió será agua debajo del puente. Las cosas volverán a la normalidad otra vez, solo tú y yo, siendo increíbles como siempre lo hemos sido. Él sonrió. Te extraño, 18. Podía escuchar el silencio en el otro extremo. Yo también te extraño, hermano. Finalmente dijo. Su sonrisa se amplió. Pero no te voy a dar los planos. Su rostro cayó. ¿Qué? Gruñó. Simplemente volverás a ser el mismo de antes. Intentarás atacar la ciudad de nuevo y Gohan. Siseó el nombre mientras la interrumpía. Entonces, ¿de eso se trata realmente todo esto? Déjame adivinar, tú y él todavía se están fortaleciendo. Habló burlonamente. La escuchó gruñir en el otro extremo. No es así, 17. Entonces dime cómo es. Él escupió. Explícame qué está pasando exactamente para que actúes de esta manera. Su voz quedó atrapada en su garganta. Después de unos segundos, ella continuó. Es complicado. 17 dejó escapar una risa oscura. Oh, estoy seguro de que lo es. Dijo en un tono incrédulo. ¿Por qué estás siendo así, 18? ¿Qué te pasa? Todo era tan perfecto antes. Todo era exactamente como debería ser, como siempre ha sido. Entonces, de repente te das la vuelta y comienzas, no quiero destruir más, Seventeen. 18 gritó de repente. La voz de 17 quedó atrapada en su garganta. Estoy cansado de eso. Hemos pasado años matando, destruyendo, destrozando el mundo solo por el gusto de hacerlo. Cuando nos pusimos así, 17, no empezamos así, no al principio. ¿Alguna vez piensas en eso? ¿El hombre que solía ser en ese entonces? No éramos el señor y la señora Goodituosho es antes de que el Dr. Gero nos cambiara, 18. Siseó. Pero tampoco éramos asesinos. Ella exclamó. Sí, robamos cosas, a veces golpeamos a la gente. Demonios, fuimos realmente crueles con algunas personas, pero nunca así. Ella dejó escapar un suspiro. Estábamos tan absortos en hacer todo lo que pudiéramos, que nunca nos detuvimos a pensar si deberíamos. Estás actuando ridículo, 18 se burló. El mundo no puede detenernos si trabajamos juntos. El mundo nos pertenece, es nuestro derecho a hacer con él lo que queramos. No creo que eso sea cierto. Ella respondió en un tono más tranquilo. Yo, ya no puedo ver cosas así. ¿Por qué? 17 preguntó lentamente, estupefacto por la respuesta de su hermana. ¿Cómo? ¿Cómo podía estar diciendo estas palabras? ¿Quién era esta persona que había robado la voz de su hermana? ¿Recuerdas esa vez en el restaurante? ¿Cuando éramos humanos? Estaban jugando con la noticia de que la mayor parte de Ask City acababa de ser destruida por esos dos alienígenas. 17 parpadeó, su mente mejorada cibernéticamente recordó el recuerdo de inmediato. ¿A dónde iba con esto? Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Recuerdas cómo desaparecieron en solo un día? Un día tuvimos esta amenaza mundial, y luego, puff, desapareció. 17 levantó una ceja. Recordaba haber estado confundido por lo que parecía un evento de destrucción de la Tierra, solo para que desapareciera inmediatamente después. ¿Qué pasa con eso? Fueron Goku y sus amigos quienes nos salvaron de esos dos, 17. Su voz era solemne. Los mismos hombres que matamos. Así que, entonces, tuvimos que tomar una decisión en ese entonces, antes de convertirnos en las personas que somos hoy. Podríamos haber elegido ser como ellos. En cambio, y se calló antes de dejar escapar un suave suspiro. Elegimos convertirnos en monstruos. ¿Desearías que hubiéramos podido ser como ellos? Héroes tontos que nunca hicieron nada con sus poderes pero arriesgaron sus vidas y no obtuvieron ninguna recompensa por ello. Eran tontos, 18. Podrían haber reclamado el mundo para sí mismos hace mucho tiempo, pero no lo hicieron. Esa es su pérdida. Oh. Tal vez sea nuestro. ¿Qué? 17 negó con la cabeza. Eso no tiene sentido.
Me di cuenta hace un tiempo de que esta vida que vivimos, no tiene futuro. Todo lo que hacemos es destruir. 17. Eventualmente, dejará de haber cosas para que las destruyamos. Eventualmente, todo lo que nos quedará es el uno al otro, y un mundo desolado y devastado. Entonces, ¿qué? 17. ¿Qué crees que haremos cuando seamos todo lo que quede? Yo y su voz murió en su garganta. Él no lo sabía. Nunca lo había pensado. Estoy bastante seguro de que nos destruiremos a nosotros mismos en ese punto. 17. Probablemente volaremos el planeta por aburrimiento, y nosotros con él. Hacia ahí es a donde conduce todo esto, estoy seguro. Me pediste que tomara un descanso, ¿es por eso? Lo es, y una vez que dejé de destruir, una vez que comencé a mirar a mi alrededor y ver el mundo que me rodeaba como algo más que un juego y me di cuenta de que no quería seguir destruyendo. No podía, ya no. No sabiendo que un día, hermano, terminaría matándote o tú matándome. Podía escuchar un temblor en su voz. ¿Estaba llorando? Así que lo siento. No, no puedo devolverte el brazo. No puedo volver a ser como eran las cosas. Te amo, pero simplemente no puedo. Y con eso, escuchó un pitido cuando terminó la llamada. Mantuvo el teléfono pegado a la oreja, escuchando el sutil zumbido de la línea de tiempo límite mientras miraba estupefacto la pared que tenía delante. Su mandíbula estaba floja, su visión desenfocada mientras apartaba lentamente el teléfono y lo volvía a colocar en su lugar con un clic. Se sentía vacío. Sintió que todo su mundo se había puesto patas arriba, otra vez. Una parte de él había estado segura de que ella le entregaría los planos. Había estado seguro de que ella vendría a conocerlo, que querría ayudar a curarlo como lo haría una buena hermana. En cambio, ella lo había traicionado, otra vez. Sus dedos se cerraron en un puño. Todo su cuerpo tembló cuando apretó los dientes, su rostro se torció en un gruñido vicioso. No. Golpeó su puño hacia adelante, estrellándolo contra la pared de ladrillo frente a él. La pared cedió de inmediato, chocando hacia adentro y enviando una nube de polvo en un instante. Bien entonces. Si ella no quiere ayudarme, si quiere darme la espalda así, encontraré mi propio camino. Lentamente se elevó en el aire, retorciéndose hasta que estuvo de espaldas por donde había venido. Él ya tenía su propio camino. Se fue volando. No le importaba lo que ella había dicho. Todo fue una tontería. Tonterías que a Blondie se le habían metido de alguna manera en la cabeza. Una vez que estuviera muerto y fuera, las cosas volverían a la normalidad. Él frunció el ceño. ¿Tuvieron qué? Cell. Cell se sentó en silencio bajo la inmensidad de las estrellas que descansaban sobre su cabeza. Su estómago ya no rugía, ya que había logrado atrapar a un perro desafortunado que se había acercado demasiado a su lugar de descanso. Apreció la comida, ya que su mente siempre se sentía más clara siguiendo directamente a una víctima. Su instinto inmediato tras la partida de 17 había sido huir. Incluso había comenzado a caminar hacia la maleza en el momento en que el androide le dio la espalda. Pero algo lo había hecho dudar. La amenaza de Seventeen había sido muy real. El androide no tenía que dormir. Podía buscar incansablemente durante los días, las semanas o incluso los años que le llevara a encontrar a Cell. No me estoy haciendo más fuerte lo suficientemente rápido. Si Seventeen lo volvía a descubrir contra viento y marea, Cell sabía que no sería lo suficientemente poderoso para enfrentarse al androide. Claro, puede que tenga algunos trucos nuevos para entonces, pero ni siquiera tuvo un pensamiento delirante de que podría escapar por segunda vez. Le llevaría muchos años absorber suficientes víctimas para desafiar al androide. Sabía que esto era un hecho, especialmente con lo baja que era la población humana debido al alboroto de los hermanos. A pesar de este conocimiento, todavía racionalizó que huir era su mejor opción. Incluso si 17 estuviera buscándolo, era poco probable que realmente lo encontrara, especialmente si tenía cuidado. Sin embargo, se quedó. No fue la amenaza de Seventeen lo que llevó a Cell a quedarse. Era la posibilidad tentadora y burlona de que esta relación entre él y Seventeen podría conducir a su ascenso. Se estremeció de placer ante la idea. Quizás, a su debido tiempo, podría bajar la guardia de 17 a su alrededor. Ya pensaba que Cell no podía digerirlo correctamente, ¿no? No tendría miedo a la traición, incluso si hubiera dejado muy claro lo poco que pensaba en la apariencia de Cell. ¿Qué hay de su brazo? Inicialmente había mentido acerca de poder restaurar la extremidad del hombre. Sin embargo, cuanto más pensaba Cell en ello, más empezaba a cuestionarse si realmente era una mentira.
El Dr. Gero le había otorgado un poderoso cerebro sobrehumano que podía racionalizar y mediar mucho más rápido que cualquier humano. Lo había llevado tan lejos, ¿no? Imaginó que, con suficientes víctimas para tragar, teóricamente podría aprender lo suficiente para comenzar a trabajar en el brazo de 17. Predijo que Seventeen no estaría contento con ese hecho. Él estaría esperando que comenzaran a trabajar en su miembro perdido inmediatamente. Explicarle al androide que se enoja fácilmente que necesitaría varias víctimas adicionales para promover su mente probablemente resultarían en una represalia brutal de Seventeen. Sin embargo, dudaba que el androide intentara matarlo. Después de todo, el androide lo necesitaba, ¿no? No había mentido cuando le dijo a 17 que recordaba cada minúsculo detalle con respecto a los dos carteles, ¿no? Planos que habían colgado en su pared durante todo ese tiempo. Además, en realidad quería reparar el brazo de 17. Quería asegurarse de que cuando finalmente llegara el momento de consumir el androide, Cell no estaba absorbiendo una versión potencialmente más débil y, posteriormente, convirtiéndose en una versión más débil de su propia perfección. Necesitaba 17 para estar completo, con el fin de asegurar su propia finalización. Cell saltó cuando algo impactó contra el suelo frente a él. Frunció el ceño, ladeando la cabeza hacia lo que parecía ser una persona. Un anciano, con la ropa sucia, gastada y manchada. Apestaba a la misma sustancia que había encontrado en ese hombre inconsciente que había absorbido semanas antes. Su cuello estaba roto. Necesito que seas inteligente si vas a trabajar en mi brazo. La voz de 17 gritó desde arriba. Cell levantó la vista y se encontró con su mirada. Parecía lívido, mirando a Cell con la mirada más fría que jamás había visto. Come.